Bueno, ahorita comenzaremos un tema llamado máquina soporte vectorial. En sus siglas en inglés SVM por Support Vector Machine, el cual fue desarrollado en 1995 por Vladimir Bagnin, y en los laboratorios AT&T, y fue basado en la idea de la minimización de riesgo estructural, que más adelante veremos cómo es. Aplicaciones son muchas, pero principalmente es el reconocimiento y clasificación. En reconocimiento, por ejemplo, reconocimiento de firma, reconocimiento de imágenes como rostros, categorización de textos, clasificación de déficit habitacional, etcétera, etcétera. Puede ir mucho más allá, pero principalmente se utiliza en eso. Bueno, vamos ahora a establecer unas pequeñas diferencias entre máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales artificiales. Las mismas, las últimas están basadas en la minimización de riesgo empírico, mientras que las otras, como vimos, está basada en la minimización de riesgo estructural. Aquí hay una fundamental diferencia, y es que las diferencias que hay entre las redes neuronales artificiales no permite, entre la salida y la entrada, no permiten flexibilidad. O sea, sencillamente se ajustan parámetros hasta que la salida corresponda con el método de aprendizaje, mientras que en las máquinas de soporte vectorial tienen un poquito más de flexibilidad, tiene mejores ajustes, o sea, ajustes más flexibles para separar las datas. Ya veremos más adelante cómo se hace, y eso permite cierta flexibilidad. En pocas palabras, mapea los puntos de entrada en un espacio de características en una dimensión mayor, para luego encontrar un hiperplano que las separe y maximice el margen entre las clases. Como ya sabemos, es un muy buen clasificador. Es decir, agarra las datas y las separa, las clasifica en dos sectores en el hiperespacio a través de un hiperplano. Vamos a ver algunas particularidades. Primero, las máquinas de soporte vectorial pertenecen a una familia de clasificadores lineales y no lineales. En el caso de los lineales, se necesita un hiperplano para poder separar estas dos, una estructura de datos. Y ese hiperplano, pues, es lo que se conoce como funciones de núcleo o función kernel también. Y se requiere un sesgo muy particular, un sesgo inductivo muy particular para poder lograr las separaciones. O sea, es muy laborioso, por decirlo así, o ahí está el arte de las máquinas de soporte vectorial. La formulación matemática varía dependiendo de la naturaleza de los datos, casos lineales y no lineales. Y bueno, y aquí en particular los métodos de clasificación, un buen método de clasificación al encontrar un hiperplano óptimo en cual separe dos clases de datos. Otra de las particularidades de las redes de mapas de las máquinas de soporte vectorial es que es una técnica robusta, es decir, para la clasificación y regresión, es decir, que puede trabajar con datos que sean muy complejos, con mucho ruido, incluso modelos cuyas variables sean difíciles de tratar con cualquier otro modelo. Las máquinas de soporte vectorial pueden ser utilizadas para tener una muy buena descripción y lograr una cuantificación y una observación de los mismos. Otra cosa que hay que resaltar, que ya se dijo, pero es bueno resaltarla, es que son muy buenas tienen la ventaja de que pueden ser tratadas para modelos lineales y no lineales. Vamos ahora a ver el separador lineal. Aquí tenemos, se construye un hiperplano. O sea, hay varios hiperplanos en los cuales puede separar en dos subgrupos los datos de entrada y etiquetarlos tales como +1 y -1.
Entonces existen muchos hiperplanos que los separan, pero hay un hiperplano óptimo en el cual el valor de entrada, en el cual la distancia entre el hiperplano óptimo y el valor de entrada más cercano sea máximo. Es decir, que la separación, que el hiperplano que la distancia entre el hiperplano entre los dos márgenes, entre los dos subgrupos, sean equivalentes. Y esto forza a una generalización de la máquina que se esté construyendo. O sea, eso quiere decir generalización que se puede colocar una gran cantidad, todos los datos se pueden separar a través de este hiperplano. Hay algunos ejemplos, aquí podemos ver ese ejemplo en este caso. Aquí tenemos una distancia, aquí tenemos un hiperplano que llamamos H2, H1 y aquí está H3. El H3 realmente no me separa en dos subgrupos, el H1 y el H2 sí me lo separa, pero aquí tenemos en el H1 que la distancia no es muy buena entre los dos. En cambio el H2 sí tiene una buena distancia entre los dos subgrupos. Entonces en esto consiste en un separador lineal de las máquinas de soporte vectorial. Ahora veremos cómo las máquinas de soporte vectorial procesan datos no lineales. Para estos datos existen dos casos. El primero es que puedan ser separados a través de un margen máximo. Y eso puede ser separados a través de un espacio de características de mayor dimensionalidad, a través de una transformación de variables. Y para ello se usa una función kernel. Y el segundo caso es el denominado margen blando, el cual no es posible encontrar una transformación de los datos que permita separarlos linealmente. Entonces en ese caso pues hay que encontrar un espacio de entrada el cual puedan ser separados, un espacio, o lo que se llama un espacio característico. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un espacio de entrada y a través de un espacio de características el cual se transforma la data, podemos encontrar un plano el cual me separa las dos datas. Entonces eso es lo que se conoce como transformación. Como ya se mencionó, pues hay datos que no pueden ser separados a través de un hiperplano óptimo en el espacio de entradas. Entonces para esto se aplica un kernel, una función kernel, en el cual hace una transformación lineal del espacio de entrada, y en ese caso puede utilizarse un hiperplano para separar los datos de entrada, y utilizar los mismos razonamientos de separadores lineales que se utilizan en las máquinas de soporte vectorial. Estas funciones son llamadas funciones kernel o función núcleo, y es un producto interno en el espacio de las características que tiene una equivalencia en el espacio de entrada. Un kernel se puede definir como una función, producto de una función de en dos espacios, x'. Es una función simétrica, el cual debe cumplir con la condición de Mercer, el integral del producto cuadrático de una función phi tiene que ser mayor o igual que 0. De manera gráfica, el kernel debe hacer estos. Tenemos esta situación donde tenemos dos conjuntos de datos mezclados, y a través de la transformación podemos tener un espacio de características de esta manera. Las funciones más comunes para esto son las funciones lineales, polinomiales, las funciones básicas radiales, las funciones básicas radiales exponenciales y muchas otras más. Dependiendo del problema, hay que ir probando y ver cuál de todos da mejores resultados.
Ahora vamos a ver cómo las SVM o las máquinas de soporte vectorial hace su clasificación. Y vamos a empezar con los más sencillos, una clasificación binaria a través de un hiperplano. Sabemos que el hiperplano va a tener una dimensión menor a la dimensión de los datos. Y este hiperplano vamos a dividirlo entre un valor positivo, uno positivo y uno negativo, para diferenciarlos sencillamente. Y se utiliza un hiperplano para facilitar la comprensión. Vamos a trabajar básicamente en dos dimensiones para que lo vean. Entonces, en dos dimensiones el hiperplano va a ser una recta. Pero todos estos conceptos van a ser aplicables a dimensiones superiores, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos dos clases de datos, el cual vamos a clasificarlos como uno positivo y uno negativo, y entonces un hiperplano debe cumplir las siguientes condiciones. Para un caso, si debe ser mayor que 0, si la data de entrada es positiva, y menor que 0 si la data de entrada es negativa. Entonces aquí ya podemos diferenciar con dos ecuaciones, con dos clases. Sin embargo, sabiendo que al multiplicar menos por menos me va a dar positivo, entonces se puede reducir a una sola ecuación de esta manera, donde y es su y es para cualquier valor. Entonces, si el resultado del polinomio es negativo y se multiplica por negativo, va a ser siempre positivo. Entonces hemos logrado reducir esto a una sola ecuación, multiplicándolo, el polinomio siendo multiplicado por el dato de entrada. Este método simplifica mucho la selección. Sencillamente, como ya se mencionó, si la función o el polinomio da positivos, se le asigna a una clase, a la clase positiva, y si da negativo se le asigna a la clase negativa. Entonces y la magnitud del polinomio nos va a decir qué tan lejos está la observación del hiperplano, o en el caso de dos dimensiones de la recta, y también qué tanta confianza tenemos en esa clasificación. Seguidamente nosotros vamos a ver cómo es un clasificador óptimo, y hay que buscar un clasificador óptimo, pero sin embargo tenemos que hay infinitos hiperplanos o recta en el cual no me puede separar la data. Entonces el arte o el truco va a estar en encontrar cuál es el hiperplano o la recta óptima para la clasificación. ¿Cómo llamamos este hiperplano óptimo? Para eso utilizamos lo que se conoce como Maximal Margin Hyperplane o hiperplano óptimo de separación, y corresponde a la distancia que hay entre las observaciones y el hiperplano. Para obtener esta distancia es necesario encontrar un vector perpendicular al plano, y este vector perpendicular al plano me define la distancia que hay entre la observación y el plano, y se busca que el hiperplano tenga la mayor distancia posible entre los puntos. Es de esta manera. Este hiperplano va a tener una distancia entre los puntos, y su óptimo va a ser la distancia más grande posible, es decir, que el margen sea equivalente entre ambas clases de observaciones. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen que me representa lo que acabamos de decir. Por ejemplo, aquí está el hiperplano, la distancia son con vectores perpendiculares al plano a los puntos, y se trata que esta distancia y esta distancia sean el máximo posible. Hacer esto computacionalmente es bastante complicado, como dice aquí, hay infinitos planos, y eso quiere decir que habría que hacer infinitas mediciones entre todos los planos y los puntos para seleccionar el correspondiente.
y eso no se puede hacer. Entonces para ello hay que hacer otros métodos de optimización para encontrar dicho plano. Con el MMH que se describió anteriormente se puede construir un hiperplano de separación. Sin embargo, como podemos ver en estas figuras, hay ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones quiero decir, no se puede tener un hiperplano, no se puede obtener un hiperplano que me separe ambas datas. Entonces aquí llegamos a un problema pero existe una forma de resolverlo. Una manera de solucionar esto es construir un hiperplano que permita ciertos errores, es decir, una cierta cantidad de mezcla de datos. O sea, se construye el hiperplano y datos que debería estar en una región pues está en otra, pero no todo, pero que sea el mínimo posible. Esto se le conoce como Support Vector Classifier o Soft Merging. Bueno, esta es una forma de solucionarlo, no es la mejor, ya que es difícil obtener buenos resultados con esto, pero sin embargo es una manera de hacerlo. Todo esto tiene su problema. Primero, que el hiperplano se vuelve muy sensible al agregar nuevos datos, o sea, tiene poca robustez, entonces no es conveniente. El otro es que puede tener problemas de sobreajuste o overfitting. Otras razones para esto es que el hiperplano debe clasificar perfectamente las clases. Esto hace que el mismo sea robusto y tenga mayor capacidad de predictibilidad, o sea, sea más predictivo. Y eso evita los problemas de sobreajuste de los. Aquí mostramos gráficamente pues lo que queremos, lo que consiste en una tolerancia del hiperplano. Aquí construimos el hiperplano para separar dos conjuntos de datos, los rojos y los azules. Los azules están de este lado, los rojos de este lado. Aquí tenemos que en el margen en este margen hay un número 8 azul, pero que se encuentra en el lado correcto del hiperplano, al igual que el 1. Sin embargo, el 11 y el 12 están de los lados incorrectos del hiperplano. Entonces, con esto nosotros podemos desarrollar un parámetro tuning C, el cual, si C es infinito, significa que no tolera estos errores. Pero si tiene datos, valores reales, valores manejables, pues se convierte en un nivel de tolerancia y puede ser utilizado como un tipo de parámetro de clasificación. El parámetro C, cuando se aproxima a 0, permite una tolerancia grande, absoluta casi, mientras, como se mencionó, cuando sea infinito no permite ninguna tolerancia. En la práctica esto lo vamos a ver que lo vamos a llamar cross validation, y es el que controla el balance entre bias y varianza. Aquí tenemos lo siguiente, que los puntos que están, bien sea en el margen o que violan la condición de separación del hiperplano, son los que van a afectar realmente el hiperplano. Y esto es lo que se va a llamar, lo que define el clasificador. Y esto es lo que va a convertirse en los vectores de soporte que va a tener el hiperplano. Bueno, el hiperplano pues está sustentado por los vectores de soporte, el cual aumenta el sesgo o el bias, pero reduce la varianza. Esto, además, si el parámetro de ajuste puede ser movido a nuestra conveniencia.
para tener un clasificador más robusto o menos robusto. Y los vectores de soporte toman menos este tipo de análisis de vectores de soporte, pues utilizan menos datos, lo que hace que sea un poco más robusto frente a observaciones muy alejadas que realmente se clasifican inmediatamente y no es necesario hacerle un análisis. Esto lo hace mucho más eficaz que otros métodos de separación de clasificación, como el Linear Discriminant Analysis, donde tiene en cuenta todas las observaciones. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, cómo podemos utilizar el paquete estadístico R para utilizarlo como SVM. Aquí vamos a utilizar unos datos que vienen ya en la librería ISR, donde tiene información sobre la compra de tipos de bebida. Y esto tiene para 1070 clientes. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Primero vamos a utilizar todas estas librerías. Vamos a instalar esta, si no lo tenemos, y utilizamos toda esta librería. Esta es para gráfica, aquí para ver las tablas de formato más amigable. Aquí para utilizar esta librería para varias operaciones, o sea, para utilizarlo para hacer ciertas operaciones. Para esta librería para particionar los datos y de entrenamiento y validación. Y esta librería es lo que nos da propiamente el support vector machine. Bueno, aquí tenemos pues las librerías que hay que utilizar. Al llevarlo al R encuentro esto. Lo único diferente a lo de la transparencia es que aquí me piden la librería Lattices para poder cargar la librería Carec. Aquí tenemos algunas peculiaridades de esto. Por ejemplo, para ver la estructura de datos necesitamos esto. Aquí vemos la muestra de los estadísticos de los datos. También se puede visualizar los 6 primeros registros y los 6 últimos. La variable independiente se utiliza, la variable independiente o variable de respuesta es la variable push. Aquí viene, es un tipo factor, o sea, el tipo de variable que estamos utilizando, y es indispensable para utilizar la máquina de soporte vectorial. Y aquí tenemos las definiciones de los dos diferentes tipos de bebidas. Bueno, ahora nosotros vamos a tratar de aplicar estos datos al software R. Primero vamos a colocar los datos en una variable llamada datos, o en un objeto llamado datos. Posterior a ese vamos a mostrarlos en qué consiste. Aquí tenemos todos los datos que tenemos acá. Aquí vamos a ver las estadísticas, bastante engorrosas, pero nuevamente aquí podemos extraer los datos los estadísticos que se requiere. Aquí vamos a graficar esto es los tipos de refresco en función de escala. Aquí tengo unos problemas de edición, pero aquí los tengo en formato más limpio. Los graficamos acá y obtenemos cómo es la distribución de los datos de push. Y aquí está para ambas bebidas.
Continuando, vamos a ver numéricamente cómo son las frecuencias de este valor. Entonces, primero vamos a ver aquí cómo es la frecuencia con 2 dígitos, y aquí tenemos 0.61 y 0.39, las cuales suman un total de 1. Para tener mejor resultados más similares, vamos a comenzar con esta semilla y después vamos a entrenar la red con esta subrutina que está con esta subrutina. Tenemos una probabilidad de 0.8 y con estos parámetros, no me lo liste, y con un tiempo de 1 de una sola realización. Ahora vamos a colocar los datos de entrenamiento en esta variable y los datos de validación en esta otra variable. Bueno, aquí hay algunas cosas que resaltar respecto al paquete E1071. Primero, tener en cuenta que el parámetro C establece el equilibrio entre el bias o el sesgo y la varianza, y eso influye mucho, y eso va a influir directamente en su capacidad de predicción y también en la severidad con respecto a permitir las violaciones en el margen. Otra cosa importante es que todos tienen que estar en la misma escala. Eso es porque si están fuera de escala, pues valores con mayor magnitud que otros por diferencia de escala tendrán más relevancia que otros, y eso es algo erróneo. Entonces hay que tener en cuenta de escalar los datos. Eso se hace a través con la función true en la variable scale. Por último, hay que tener en condición que la función kernel que se está metiendo es lineal, y eso permite que una validación cruzada a través de la función tune en el paquete ya mencionado. Ahora vamos a implementar este programa en R. Primero vamos a obtener vamos a colocar la semilla, que ya lo colocamos, la colocamos acá. Después vamos a entrenar la red y la vamos a llamar tuning. Vamos a llamar el objeto tuning. Aquí tenemos un problema acá. Bueno, pero aquí tenemos mejor edición. Por edición. Aquí lo volvemos a entrenar. Que si le entrenamos, está en eso. Al terminar el entrenamiento, fíjense que tenemos el kernel que estamos haciendo el entrenamiento con un kernel lineal, con los datos de entrenamiento. Aquí está la lista de los costos. Vamos a hacer un seguimiento en este vector de costos y vamos a escalar los datos. Vemos aquí el resumen y aquí tenemos los costos, el error y la dispersión, donde mejor valor vamos a encontrarlo a este punto entre los dos. Esto aquí seguidamente vamos a tratar de graficar estos datos, o sea, cómo fue el entrenamiento. Aquí tenemos los datos, la mejor línea que pasa entre los puntos y todo lo que, y algunas decoraciones al gráfico. Aquí tenemos mejores ya escrito directamente, y aquí lo mandamos a graficar. Aquí tenemos el gráfico donde tenemos el mejor valor aquí en 10, el más bajo. Y bueno,
través del costo, y con eso hacemos el entrenamiento. El mejor error de validación es de 0,165 y en el parámetro de ajuste 15. Aquí el tuning se utilizó para encontrar el mejor costo. También el tuning fue el proceso de optimización del hiperplano para encontrar dicho costo. Aquí tenemos podemos construir modelo y ver cómo es el modelo sustancial. ¿En qué consiste el modelo? Aquí tenemos un clasificador, un kernel lineal, el costo de 15, tenemos 345 vectores de soporte. Esto es para número de clases 2, esto es para una clase, 173 para una clase, 130 para otra clase, y aquí tenemos los dos niveles de la clase. Conociendo el valor del costo, podemos utilizar un modelo directamente de Support Vector Machine, el cual vamos a llamar a modelo link de lineal. Y aquí y se puede verificar que este modelo funciona a través viendo los valores del resumen en el modelo, y el modelo se puede construir de esta manera. Aquí utilizamos la función perdón, aquí hay algo que no le gusta, que es esto. Y después vamos a utilizar los datos de entrenamiento junto con el costo y la estandardización de la escala. Aquí ya tenemos los vectores. Aquí tenemos el resumen del modelo y da básicamente lo que ya nos había dado anteriormente. Este modelo utiliza el mismo conjunto de entrenamientos. Utiliza directamente el valor de la función SVM, y el cual podemos ver cómo es la predicción a través de la función predict del modelo, junto con los datos de validación. Aquí tenemos ya los datos y vamos a ver cómo son los resultados. Vamos a ver cómo son los datos de predicción, tanto los 10 primeros, los de la cola, la longitud de predicción y los datos de validación. Aquí tenemos los primeros, que son los de la cabeza, que van a ser todos, van a corresponder con el valor CH. Al final vamos a tener una mezcla y van a tener una longitud de 213 datos, al igual que los datos de validación. Aquí lo realmente importante es la tabla de confusión, que es esta que tenemos acá, donde nosotros comparamos los datos predichos con los datos reales. Creo que esto no lo va a aceptar. No, si lo acepto. Y vamos a ver cómo es la escala. Aquí tenemos una pequeña matriz donde nos van a dar los datos que coinciden en la diagonal, y en la diagonal transversal los datos que no coinciden. Es decir, si estos son positivos, estos son los positivos que coinciden, los que no coinciden, los que coinciden y los que no coinciden. Entonces nosotros podemos ver que mayoritariamente coinciden, o sea, tiene cierto margen de confianza o niveles límite de confusión. Más adelante veremos esto. Explicando un poco mejor los resultados, nosotros vamos a utilizar una métrica de accuracy o exactitud, el cual está relacionada con los aciertos respecto al total de observaciones. La exactitud, o en inglés accuracy, se refiere a lo cerca que está el resultado de una medición con respecto a su valor verdadero. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de la estimación, o sea, cuánto se distribuye alrededor del valor verdadero.
también se conoce como verdadero positivo, y eso lo vamos a utilizar en más adelante. Y esta es una forma, la forma práctica de la exactitud es básicamente es la forma de ver las predicciones positivas que se llegan a encontrar, o sea, realmente cuánto predice en realidad. Aquí vamos a utilizar algo llamado verdaderos positivos, que es la cantidad de positivos que fueron acertados, y los verdaderos negativos, que es el caso de los negativos que también fueron acertados, teniendo en cuenta de que la data está dividida en dos partes, positivos y negativos. Igual hay falsos positivos y falsos negativos. En este caso pues son los que pues dice la predicción dice que son positivos cuando no lo son, o si son negativos cuando no lo son. Y esto lo podemos resumir en esta tabla que está acá: los verdaderos positivos, que están aquí en la diagonal, y los falsos positivos, la misma matriz que yo le mostraba, que le estaba mostrando anteriormente. Entonces podemos resumir los resultados en esta expresión.